Primero, bienvenidos otra vez. El tema de hoy es el Salmo 48 y yo escogí parte del versículo 13 que dice en hebreo, Sobu Zion vehakifuha, caminad en torno de Sion. Es un paisaje, lo que ven acá es un paisaje de la parte antigua de Jerusalén. Lo que estamos viendo acá es parte de la muralla que estaba alrededor de la ciudad antigua. La ciudad antigua de hoy día, de estos que se ven en la fotografía, es la ciudad más o menos la ciudad antigua del tiempo del Segundo Templo. La ciudad de David era más pequeña, pero es un contraste lo que vemos acá. Acá atrás están los edificios altos de la ciudad nueva y por acá de cerca vemos algo de la ciudad vieja. Hay varios salmos, un grupo de salmos que se llaman los salmos de Sion. Y hablan, yo no puedo hablar así porque alguien tiene un micrófono abierto. Por favor, dejen sus micrófonos cerrados. Los salmos de Sion son salmos que hablan de la ciudad de David, de la ciudad que se llama también Sion, y vamos a hablar un poco más adelante, un poco de ese término. Todos esos salmos son alabanzas a Jerusalén, alabanzas a Dios que escogió a Jerusalén para simbólicamente estar ahí, en el templo, aunque nosotros sabemos que Dios está por todas partes y no necesita un lugar específico o una casa para estar ahí, pero el templo es el símbolo de la presencia de Dios en Jerusalén y en la tierra de Israel. Los salmos de Sion, y específicamente enumera la belleza, las cualidades de esta ciudad y también así alaba a Dios que da su protección a esta ciudad, protege a la ciudad y de ahí sale su grandeza y su fama a todo el mundo. Entonces, vamos a empezar a leer el Salmo, pero antes quiero recordar a los que no han estado con nosotros en las otras 2 veces o 3 que hemos tenido webinarios del tema de Salmos, quiero recordarles 2 cosas. Uno, que en hebreo el verbo para alabar es halel. Y cuando decimos la palabra aleluya para alabar y agradecer a Dios, la palabra aleluya está compuesta por halelu, alaban, glorifican, y ya, que es el nombre, parte del nombre de Dios. O sea, al decir aleluya, decimos gloria al Señor, pero en una forma del imperativo, diciéndole a todo el mundo. De la misma raíz
tenemos el singular tehilá. Tehilá es alabanza y gloria, la misma raíz, con un prefijo tav. Los que estudian con nosotros y han pasado la unidad 8A, saben que la letra tav es uno de los prefijos más comunes de sustantivos en hebreo. Entonces, la palabra Tehilim, que es el nombre hebreo de libro de Salmos, significa alabanzas. Esto es uno. Hay que separar la palabra Teilá de la palabra comentarios para lectura en español. Les voy a explicar. Hay dos, he dividido el salmo en dos partes, en dos láminas, en las cuales habrá una lectura corrida de cada parte, en hebreo y en español. Y después versículos, pero también no uno o dos, en la mayoría de los casos son partes del salmo. El salmo se divide en varias partes. Entonces, los que quieren ayudarme y participar leyendo en español, sí, René. René y Nicole. Bien, René y Nicole van a leer las dos láminas. René la primera, Nicole la segunda lámina del Salmo que dividí en dos partes para que tengamos primero toda la lectura y sepamos de qué se trata en forma general antes de analizarlo. Marta de Los Ángeles. Marianne Arias. María Mercedes. Laila Tov, qué gusto estar contigo. Qué gusto escuchar tu voz tanto tiempo. Gracias. Sí, he estado un poquito mal y estuve fuera de la ciudad, pero ya estoy contigo otra vez. Un placer estar nuevamente contigo. Me da mucho gusto que estés bien. Sí, estoy mucho mejor. Cierra el micrófono y espera tu turno, María Mercedes. Muchas gracias. Con mucho gusto, Marta. Ahora yo soy la que estoy un poquito mal de la garganta. Shalom. Hermana Alma. Ven, hoy empecé de la Betty. Como no, Betty, hola, ¿qué tal? Bien, creo que es suficiente porque no hay muchas láminas y si hay necesidad repetiremos la misma lista que tengo. Ya ustedes saben, hacia el final, aunque tengo mucho para decirles del Salmo, hacia el final vamos a tener un tiempo para comentarios de ustedes. Bien, otra aclaratoria, y es así. Ustedes ven que el versículo 1 en la versión hebrea del Salmo, el primer versículo, que es generalmente el título, es parte del Salmo.
mientras que en muchas traducciones, como por ejemplo Reina Valera, el primer versículo no se cuenta si tiene un título y empiezan con el número 1, con el versículo que en hebreo es el número 2. Así que si tienen libros de la Biblia hebrea, que no es la traducción de Katzenelson, hebreo-español, entonces posiblemente van a tener un desfase de un versículo. El hebreo va a ser un versículo más. Al principio del Salmo dice, Shir Mizmor Livnei Korach. Hablamos primero de Mizmor. Esto es en griego antiguo, que se pronuncia más o menos como psalmi, y salmo en español, Mizmor. Y la segunda aclaratoria es respecto a los hijos de Coré, Bnei Korach. Los hijos de Coré son descendientes, son parte de la tribu de los levitas. Sabemos que fueron cantores en el templo en tiempo del rey David. Se habla en Números 16 y en Crónicas, el segundo libro de Crónicas 20, versículo 19, se habla de los levitas que fueron cantores en el templo. Posiblemente, dicen los sabios que investigan todo el tiempo la Biblia hebrea, porque mientras más leemos y preguntamos y buscamos respuestas, más preguntas surgen. Entonces, posiblemente este grupo fue un grupo de cantores y tenían su propio libro o su propia colección de cantos de alabanza, de salmos de alabanza, de mizmorim. La raíz de la palabra mizmor es canto, vénero. Por otro lado, hay otra teoría que dice que también ciertas palabras que a veces se agregan a esos títulos son nombres de melodías o de ritmos o instrucciones para el director del coro en el templo. Así que aparté este versículo y ahora René, yo voy a empezar a leer. Cuando yo termino, tú lees paralelamente, aparte en español, y en la segunda lámina lo va a hacer Nicole. Y dice así: Gadol Adonai umehulal me'od, be'ir Eloheinu har kodsho, יפה נוף, משוש כל הארץ, הר ציון, ירכתי צפון, קריית מלך רב. אלוהים בארמונותיה נודע למשגב, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. המה ראו, כן תמהו, נבהלו, נחפזו. רעדה אחזתם שם, חיל כיולדה, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. רנה. Grande es el Eterno y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. De hermosa perspectiva, la alegría de toda la tierra, el monte Sión, los confines del norte, la ciudad del gran rey. Dios en los palacios se hizo conocer como fortaleza, porque aquí que los reyes se reunieron, vinieron juntos, vieron y se asombraron, se asustaron y huyeron, se apoderaron de ellos temblores y dolores como los de una mujer en trance,
con el viento solano, tú rompes las naves de Tarsis. תודה רבה. כאשר שמענו, כן ראינו, בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו, אלוהים יכונניה, עד עולם סלע. דימינו אלוהים חסדך, בקרב היכלך. כשמך אלוהים, כן תהילתך, על קצווי ארץ, צדק מלאה ימינך. ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה, למען משפטיך. סובו ציון, והקיפוה, ספרו מגדליה. שיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה. למען תספרו לדור אחרון. כי זה אלוהים אלוהינו, עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. ניקול. Como hemos oído, así hemos visto en la ciudad del Eterno de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la estableció para siempre. Hemos meditado sobre tu bondad, oh Dios, en medio de tu templo. Como es tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Alégrese el monte Sión. Regocíjense las hijas de Judá, por causa de tus juicios. Caminad en torno de Sión, y ved en derredor de ella. Cuentad sus torres, señalad bien sus murallas, contemplad sus palacios, para que podáis contarlo a las generaciones venideras. Porque así es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará eternamente. תודה רבה. Sí, Malca. Entonces, ahora vamos poco a poco las preguntas para después, ¿sí? Por favor, no quiero perder el momento en que todos ya escucharon todo el salmo. Entonces, vamos a analizar los primeros 3 versículos que forman una parte separada. Cada vez se los voy a anunciar. Esta es como la primera parte. ¿Sí? En la primera parte tenemos algo muy interesante. Generalmente en salmos, como en otras poesías bíblicas, hay un paralelismo entre 2 o 3 partes del versículo. En hebreo la división es clara porque aparece como un pequeño diferencia, más que un espacio, 2 espacios entre una ala y otra ala. Hay diferentes tipos de paralelismo, no todo es sinónimo, hay diferentes partes del paralelismo, pero no hablo de paralelismo hoy, eso se estudia en el curso D. Solamente quiero llamarles la atención que tenemos en el versículo B, un versículo de 2 alas, versículo Gimel, el versículo 3, una lista de nombres de Jerusalén, y para cerrar, en el versículo 4, Dalet, tenemos otra vez 2 alas del versículo. Ahora vamos a leer poco a poco porque hay mucho para decir de este bien. Entonces, vemos acá la palabra Gadol Adonai Umehulal. Justamente abajo tenemos la traducción alabado. Pongan atención cuando se va a leer en hebreo y en español. Y vamos a hacer así. Ahora Marta, ¿sí? Marta de Los Ángeles. Yo voy a leer un versículo en hebreo
y tú lo lees en español, explico el versículo 2. Tú me sigues después del hebreo del 3. O sea, cada vez alternamos, ¿sí? Está bien, Marca. Gadol Adonai umehulal meod, be'ir Eloheinu har kodsho. Grande es el Eterno y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Entonces, son palabras de alabanza, ¿verdad? Tenemos que entender el concepto. Por un lado, se habla de un Dios que está alabado. Por otro lado, lo relacionan con esta alabanza, la relacionan con la ciudad. Se dice, la ciudad, cada uno que viene a esa ciudad, cuando ve el monte de Sión, ve el monte donde está el templo, el monte del templo, entonces siente ahí la grandeza de Dios y lo empieza a alabar. La ciudad misma, aparecen acá dos nombres para la ciudad. Uno es Ir Eloheinu, la ciudad de nuestro Dios, un nombre. El otro nombre, Har Kodsho, su santo monte. También esto es un nombre para toda la ciudad. Y seguimos en el versículo 2 con otros nombres de la ciudad. Los nombres alaban a Dios y Dios en su presencia en esta ciudad le da esta importancia o este significado especial. Más adelante, en el versículo 11, veremos cómo esta fama, podemos decir, esta noción de que el Dios de Israel, que su ciudad es Jerusalén, se hace famoso en todo el mundo. Cada parte que vamos a leer más adelante se relaciona a un versículo que hemos leído en este primer párrafo. Ahora voy a leer los otros nombres. Yefe Nof, Mesos Kol Haaretz, Har Zion, Yarketei Tzafon, Kiryat Melech Rav. De hermosa perspectiva, la alegría de toda la tierra, el monte de Sión. Los confines del norte, la ciudad del gran rey. Muy bien, entonces vamos a hablar de todas esas formas. Todas esas formas son constructos. Son, podemos decir, es como una poesía de 5 alas o de 5 partes. Y cada parte es nombre de Dios. Yefe Nof. La palabra Nof es una palabra única. La palabra Nof no, sino la expresión Yefe Nof es una expresión única en la Biblia hebrea. Solamente acá. Yafe o Yefe es hermoso. Nuestra pregunta es, ¿qué es la palabra Nof? Y Rabbi Shlomo Yitzhaki explica que Nof es altura. Así que ustedes pueden comparar traducción y hebreo. Y no es que no encontré otra traducción, pero ninguna expresa Yefe Nof. Nof, primera posibilidad, vamos a decir, es altura. Voy a tratar de escribir acá un segundo. Vamos a ver.
la posibilidad de altura. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Muy bien. Entonces, Nof, altura, dice Rashi. Dice que es. De ahí vienen varias explicaciones. La altura de la ciudad en el monte o la altura de los árboles, la cima de los árboles en ese monte. La ciudad de Jerusalén en sí está encima de un monte, está en una parte alta. Y cuando nosotros viajamos a Jerusalén, en la carretera sentimos esa subida. Y cuando uno sube físicamente, hoy con un tren o con un carro, pero imagínense a los peregrinos que llegaban caminando. Esa subida es a veces difícil, pero por otro lado es maravillosa. Y es subir no solamente físicamente, es subir espiritualmente. Ahora viene Mesos Kol Haaretz. La palabra Mesos proviene de la palabra hebrea sazón, y sazón es alegría. Sas es el verbo, él se alegra, sazón, alegría. Entonces, Mesos Kol Haaretz, todos los habitantes se alegran cuando ven la belleza de ese monte, la belleza de esta ciudad. El ser humano a veces tiene momentos de tristeza. El hombre en su vida particular tiene momentos diferentes, difíciles a veces. Llega a esta ciudad y la alegría lo llena. Mesos Kol Haaretz. Después está el monte Sión, por supuesto. Es el mismo monte mencionado en Crónicas 2, capítulo 3, versículo 1. Es un monte que está al norte de la ciudad de David. Se llama también el monte del templo. Y más adelante veremos alguna fotografía del monte. Se llamaba también Har HaMoriah, el monte Moriah. Otro nombre, Yarketei Tzafon. Yarketaim es una palabra que significa la punta de algún lugar. El lugar del monte Sión, al norte de la fortaleza de Sión que construyó el rey David, es importante también, es como otro nombre para toda la ciudad. Y lo último, Kiryat Melech Rab. Kiryat es ciudad. Aquí la traducción es exacta. Kiryat es ciudad. Ciudad de un gran rey. Y uno se puede preguntar, ¿gran rey Dios? El Dios de Israel. ¿Gran rey el rey David? El rey Salomón, los que dieron más fama a esta ciudad. Melech Rab es un rey grande, un rey especial. Y ahí también, por supuesto, podemos ver o entender que es la ciudad de Dios, o sea, ciudad que Él escogió. Último versículo. Elohim be'armenoteha noda lemisgav. Dios en los palacios se hizo conocer como fortaleza. Aquí dice be'armonoteha, en sus palacios. Y entonces, la fortaleza de la ciudad es por los palacios que hay en ella, por el templo que hay en ella. Cuando en hebreo se compara Armón, palacio, con Misgav, fortaleza,
entendemos que la ciudad no era solamente los palacios, no eran solamente las casas de Dios, sino también la fortaleza, la casa del rey, sino también la fortaleza del rey. Y en esa ciudad hay tantos palacios. Es como una... Perdón, es como una dirigiéndose en forma sutil a los enemigos, a los reyes de otras ciudades, de otros pueblos, que quieren atacar a la ciudad, diciéndole, esta ciudad es difícil de conquistar, es como una roca que es difícil de trepar o de subir, como una advertencia a los reyes. También hay algunos que dicen que el monte en sí es Misgar, o sea, es como una roca alta que es difícil de subirla. Ahora voy a borrar todo. Eso queda, no se preocupen. Queda en la grabación. Fíjense nada más en cómo está construido esa parte, cómo de forma hay una forma muy especial, nos llama la atención si lo escribimos de esta manera. Y esta es la manera correcta de escribir. Los versículos 2 y 4, el paralelismo es ascendente. No es exactamente paralelo sinónimo, sino la segunda ala ofrece más información para completar la primera ala y se llama paralelismo ascendente. Ahora pasamos a la segunda, otra estrofa, otra parte, y ahora le pido a Mariel que me acompañe en la lectura. Ahora sí, lo voy a leer todo y después analizar. Pongan atención cuando leo y cuando lee Mariel que en verde están los verbos. Fíjense entonces desde ahora en la lectura cuántos verbos hay en 4 versículos cortos. כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, המה ראו, כן תמהו, נבהלו, נחפזו. רעדה אחזתם שם, חיל כיולדה. ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. Mariel. Que aquí que los reyes se reunieron, vinieron juntos, vieron y se asombraron, se asustaron y huyeron. Se apoderaron de ellos temblores y dolores como los de una mujer en trance. Con el viento solano, tú rompes las naves de Tarsis. תודה רבה, y perdón, no vi la L, vi una I, Marlene. Bien, entonces, ¿se acuerdan que al final de la parte de versículos 2 a 4 hablamos de un mensaje sutil a los reyes que quieren conquistar la ciudad, ¿verdad? Que no vengan porque es como una roca difícil de conquistar. Y aquí, en forma general, hay una descripción de los reyes que vienen a ver a la ciudad. Entonces, los reyes se reunieron primero, se reunieron en un pacto. Vinieron juntos a Bru, y cuando llegaron a ver lo que hay en esa ciudad, ahí tenían miedo. Se asombraron de la ciudad, se asustaron y huyeron. Y en el versículo 7, Zanin, los comparan a los reyes con una mujer en parto.
es muy una comparación que puede molestar mucho a hombres en general, en aquellos días, a los hombres cuando los comparaban con una mujer, y más con una mujer en parto. Es como burlarse de ellos. Ustedes estaban tan asustados nada más a ver la ciudad de lejos, o entrar y ver sus castillos, sus fortalezas, o entrar y entender que es la ciudad de Dios y que nunca la van a conquistar. Que sé que ustedes huyeron de ahí tan temerosos como una mujer en parto. Y los académicos están todavía discutiendo de qué hecho histórico se habla aquí, cuál suceso aquí se refleja aquí en estos versículos. Porque además tenemos al final la palabra Tarshish. Se piensa desde lo que le conocemos del libro de Jonás, que es posiblemente la provincia de Huelva en España, o un lugar cerca a los estrechos de Gibraltar. Y entonces queremos saber qué hay al fondo de esta historia. Nosotros leímos la semana pasada el capítulo 10 en el libro de Yoshua, de Josué. Hay algunos que refieren esta situación a episodios en Yoshua 11 y en Jueces 11, de los reyes que llegaron y que querían conquistar ciudades en la tierra de Israel, o los reyes que llegaron para evitar la conquista de los hijos de Israel, de Bene Israel, cuando llegaron con Yoshua. Pero hay una indicación mucho más clara acerca de un suceso donde también se mencionan los barcos en Tarshish. Y son dos referencias, uno en Reyes 1, capítulo 20, y en Crónicas 2, capítulo 20. En Reyes 20 dice, Marlene, puedes seguir conmigo. Yehoshafat עשה אוניות תרשיש ללכת אופיר על הזהב, ולא הלך, כי נשברו אוניות בעציון גבר. ¿Sí? Josafat había hecho naves de Tarsis, las que debían dirigirse a Ofir por oro, pero no fueron, porque se rompieron en Ezión-Geber. Y el otro suceso sí habla de una guerra muy fuerte en tiempo de Yehoshafat. Traigo nada más dos versículos, el versículo 29 parte de él, pero les recomendaría a ustedes en algún momento leer este capítulo, donde el rey Yehoshafat, la ciudad de Jerusalén está cercada, y el rey, con la fuerte fe que Dios está con el pueblo, llama al pueblo, los anima, porque seguramente estaban asustados, y en una forma milagrosa, si no me equivoco fue la armia de Sanherib, ellos posiblemente se enferman, algo pasa, hay una batalla y se van de la ciudad. ויהי פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות, בשומעם כי נלחם אדוני עם אויבי ישראל. ותשקוט מלכות יהושפט, וינח לו אלוהיו מסביב חסדו.
¿sí? Y sobrevino el terror de Dios sobre todos los reinos de los países, cuando supieron que el Eterno había peleado contra los enemigos de Israel. Gracias. Y en el versículo 30, que no había espacio aquí para la traducción, dice que el reino de Josafat, desde aquel momento, Dios le dio su gracia y había tranquilidad en el reino de Josafat. Entonces, en la mención de esos barcos que el rey hizo para buscar oro y no tuvo éxito, se menciona acá como a lo mejor, según algunos escritos, algunos artículos que están publicando todo el tiempo acá en Israel, relacionan el hecho, los versículos y la descripción de los reyes que vienen a atacar a la ciudad con un hecho específico en tiempo del rey Josafat, pero hay otras explicaciones. Voy a nombrarlas porque ustedes seguramente lo van a averiguar también. Hay una explicación pacífica y dice, solamente vinieron los reyes a ver la ciudad en visita. Ustedes se acuerdan de la reina de Saba que vino a visitar al rey Salomón. Entonces vinieron reyes en misión diplomática para ver la ciudad porque la ciudad era muy famosa. Y cuando llegaron y vieron, etcétera, entonces entendieron que a esta ciudad no la van a conquistar. Hay también una explicación futurística que habla que esto va a pasar en la guerra final, la guerra de los fin de los días, en la cual los reyes de otros pueblos querrán conquistar a Jerusalén, pero reconocerán la fuerza del Dios universal y que esa es su ciudad y huirán sin pelea. Lo que llama mucho la atención, por supuesto, es el número de verbos, 4, 5, 6, y el temblor podemos agregarlo como 7. 7 verbos o 6 más una descripción de la actividad, la acción que vemos en 4 versículos. Nada más hay tanta acción. Eso es impresionante. Y pasamos al siguiente. No, no. Ahora es un versículo que acá lo puse en otro color cuando leímos todo el Salmo. El versículo que separa el Salmo, todo el Salmo son 15 versículos, tiene 2 partes principales y cada parte principal se divide también en subpartes. Este es el versículo que vamos a leer ahora. Y lee conmigo María Mercedes. כאשר שמענו, כן ראינו, בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו, אלוהים יכונניה עד עולם, סלה. Shalom, buenas noches. Como hemos oído, así hemos visto en la ciudad del Eterno de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios le estableció para siempre. Selah. תודה רבה. Entonces, hay algo interesante aquí, pero quiero antes, yo sé que muchos siempre me han preguntado respecto a la palabra Selah. La palabra Selah se usa muchísimas veces en los salmos. Una explicación, la más sencilla, es que es como decir amén.
No es Sela Roca, que se escribe con la letra Ain, para no confundir. Sela, así, es roca. Sela así puede ser como amén. Amén es verdad. ¿Sí? Puede ser un término que tiene que ver con la música del Mizmor, del Salmo. Es también una opinión. No estamos muy seguros, ¿sí? En todo lo que decimos de Sela, ¿sí? Hay algunos que dicen que Sela es cuando los cantores levantan su voz o suben en un tono más alto. O es una palabra que quiere decir animar a la gente que escucha el salmo, animar a la gente que dice el salmo, que canta el salmo. O alguna forma de señalar un versículo especial. Todo esto respecto a la palabra Sela. Entonces vemos que este es el versículo que divide las dos partes del Salmo. Y es interesante porque habla de Dios. Ustedes pueden ver acá el paralelismo de 3 alas. Kasher Shamanu, que en Reino comparamos nosotros con los reyes del mundo, todos comparan lo que han oído de la ciudad y lo que están viendo en la ciudad, y se relaciona a la ciudad de Dios, la ciudad del Señor, y la palabra Tsevaot, ejércitos. Yo creo que una vez ya hablamos, pero nada más para recordar. Ejércitos, Dios de los ejércitos, es la forma que se denomina al Dios de Israel cuando protege a su pueblo, cuando los ayuda en una batalla. Y cuando se dice la palabra Tsevaot, se refiere a todas las fuerzas de la naturaleza que Dios creó y son como sus ejércitos. Y ahí a lo mejor alguien lo va a relacionar de lo que hemos hablado la semana pasada, de parar el sol en medio del mediodía para prolongar el día. Sí, o el viento, la tormenta, o el agua, todas las fuerzas de la naturaleza. Aquí hay, en la primera parte, estamos alejados, hablamos de lo que vimos y lo que vimos en la ciudad del Señor, y en la segunda parte que empieza acá, en la ciudad de nuestro Dios, ahí uno se acerca, esa ciudad es ciudad de nuestro Dios, con la esperanza, con el anhelo que esta ciudad va a quedar para siempre, que es una ciudad eterna. El verbo que vemos acá se usa en la creación, cuando se habla de la creación, la separación entre los cielos y la tierra, se habla de las bases de la tierra como si fuera un edificio, y ahí se usa ese verbo, a lo mejor de otra forma, pero el mismo verbo. Vamos a ver otra cosa interesante, por eso dejé la letra Resh acá en azul, para recordar que el verbo ver, que esta es la raíz, Ra'a significa el vio. Tenemos el verbo acá y lo tuvimos acá, Ra'u, vieron. Hay una relación entre la primera parte y la segunda parte con este verbo,
Vamos a ver, acá está, no. Nada más donde están los reyes mencionados. Y aquí es como el Dios de los ejércitos, es que lucha con los reyes y no hace falta una batalla. Es simplemente ver a su ciudad y entender su grandeza. Seguimos. Seguimos con 2 versículos. Toda esa parte, la segunda parte, la vimos muy larga en las primeras láminas. Ahora estamos disecando prácticamente el Salmo, hablando de cada parte en separado. Entonces, hermana Alma, si me quieres acompañar, voy a leer cada versículo, analizar, tú lo lees conmigo, los primeros 2 y después este. Diminu Elohim Hasdeja Bekerev Heichaleja, Keshimcha Elohim, Ken Tehilatcha Al Katzvei Eretz, Tzedek Mal'a Yemineja. ¿Sí? Hermana Alma, ¿tienes micrófono? ¿Puedes leer? Bueno. Enrique, lee tú, por favor. Sí. Shalom. Hemos meditado sobre tu bondad, oh Dios, en medio de tu templo. Como es tu nombre, oh Dios, sí es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Alégrese el... ¿Ah? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Después el otro versículo. Entonces estamos con... solamente voy a cerrar el micrófono, después lo hablo. Estamos con la palabra diminu. También este no es un verbo, podemos decir, común. Pero esta parte la adjudican a los peregrinos que vienen 3 veces al año. Hay un mandamiento de subir a Jerusalén en 3 festividades, en la de Sukkot, la festividad de las cabañas, en Pesach, en la Pascua, y en Shavuot, la festividad de la entrega de la Torah. Generalmente la gente venía a pie y venían una vez al año. Eran tiempos, son tiempos en el año según las estaciones y el clima de Israel, que la gente de los campos, la gente que trabaja en la agricultura, puede dejar los campos y venir a la ciudad y cambiar por un tiempo su vida, cambiar por un tiempo la vida diaria de trabajo con una experiencia espiritual. Entonces, dicen que, y suena así, imagínense que lo dicen los peregrinos. Hasta ahora hablamos de los reyes, ¿verdad? Ahora estamos hablando de los peregrinos que llegan a Jerusalén. Y diminu es comparamos del verbo, en la palabra dimión es imaginación en hebreo. Entonces, nosotros nos imaginamos lo que era esa ciudad, pero ahora que llegamos, lo vemos con nuestros ojos y estamos muy alegres. ¿Sí? Eso es diminu. Otra explicación de diminu, posiblemente por algo que aparece, ustedes lo pueden revisar en Isaías 10:7,
pensamos, reflexionamos. Cuando estamos en la ciudad, reflexionamos en tu bondad, ¿sí? En medio de tu templo. ¿Cómo estás tu Dios en tu templo? Está mencionada aquí la palabra bondad, Gesed, bondad, misericordia, Gesed, y por otro lado tenemos Tzedek, que es justicia. Unos de los 13 atributos de Dios. Gesed, Tzedek. Viene también como un par de palabras en muchísimos escritos de la Biblia hebrea. Otro tema que se estudia mucho cuando se estudia poesía. Utilizan palabras paralelas. Ya lo vamos a ver en el versículo 12 también. Y entonces, tal como tu nombre es grande, llega al fin del mundo. Pero lo que hay que alabar es las dos palabras centrales, la misericordia, la bondad y la justicia. Y la justicia con la mención de la yemineja, que es la mano derecha, tu diestra, que muchas veces la palabra yamin, derecha, y mano son sinónimas. Eso es respecto un poco, nada más, respecto a los dos primeros versículos de esta parte. Y el versículo 12 dice así: Ismach har Zion, tagelna benot Yehuda, lema'an mishpateja. ¿Quién leía, Enrique, conmigo? Sí. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá por causa de tus juicios. Toda rabá. Usted decía, espero que ya ven aquí el paralelismo. Qué lindo, ¿no? Har Zion, el monte Zion, y las hijas de Judá. Zion y Judá son un par de palabras frecuentes en poesía bíblica. La palabra ismach tiene que ver con alegría, ¿verdad? El monte se alegrará, ¿sí? Y tagelna es regocijo, son paralelos. Tenemos aquí un paralelismo sinónimo y la tercera ala habla de otra cosa, agrega una información. O sea, hay paralelismo sinónimo y ascendente. ¿Por qué se alegran y se regocijan todos? Por lo que mencionamos antes, la justicia y la benevolencia, que son tus juicios. Hay una relación entre las palabras clave de los dos primeros versículos con la última palabra de esta parte del Salmo. Hay muchísimo para decir, muchísimo más, pero tiempo, reloj, no hay. Ya ustedes ven, otra vez, he escrito el versículo de otra forma, porque el versículo 13 es como un cántico junto con el versículo 14. Betty, ¿estás ahí? ¿Podrás leer conmigo? Voy a leer todo junto como un salmo, un canto, y tú después. Sobu Zion, Bahakifuha, Sifru Migdaleha, שיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון. בטי. No veo a Betty y no escucho.
Ernesto, ¿te puedo pedir que leas en español? ¿Tienes micrófono? Hola, ¿sí? Sí, sí. Caminad en torno de Sión y ved en derredor de ella. Cuenta sus torres, señalad bien sus murallas, contemplad sus palacios para que podáis contarlo a las generaciones venideras. Toda verdad. Yo creo que después del análisis que hicimos, ya aquí en este momento hacia el final del Salmo, ustedes todos se dieron cuenta. ¿Vieron el número de verbos? Sobu, hakifuha, sifru, todo en imperativo, en volitivo, en el modo volitivo. Shitu, pasgu y tesapru. El modo volitivo no es solamente el imperativo de una orden, también es una petición. El modo volitivo puede ser para el bien del que habla y para el bien de la otra persona que lo escucha. Y esto es de parte de los cantores del Salmo, del escriba del Salmo, hacia todo el pueblo. ¿Sí? Cuando ustedes van a caminar, caminen. A los peregrinos, le dice. Vayan en la ciudad, fíjense en su belleza, cuántas torres tiene. Vayan alrededor de la muralla. Cuentan cuántos palacios, miren los palacios. Todo esto, ¿por qué? Porque ustedes van a tener que contárselo a las generaciones venideras. Y a mí me viene inmediatamente la asociación de la salida de Egipto y de la historia del pueblo de Israel que pasó de padre a hijo, y por eso nos llegó a nosotros en forma escrita en libro que podemos comprar en cada librería, ¿verdad? Porque lo contaban y lo repetían, repitiendo, contando, asegurándose que la educación de los hijos sea completa, saber la historia del pueblo, reconocer la grandeza de su Dios, conocer los preceptos, los mandamientos, todo, lo bueno y lo malo, todo. Entonces, Lema Tesapur Ledor Aharón es un mensaje muy importante al final del Salmo. Y viene lo último. Todo esto, ¿por qué tenemos que hacerlo? Kize Elohim Elohenu Olam Vaed, Hu Yenahagenu Almut. Porque así es Dios, nuestro Dios, para siempre. Él nos guiará eternamente. Y aquí, por supuesto, todos entienden las palabras sencillas en hebreo, pero hay una discusión respecto a esta palabra, y en esa discusión están involucrados grandes sabios como Rashi y otros que quieren entender qué significa Almut, porque se puede ver dos palabras y Mut es muerte. Entonces, Almut, por encima de la muerte, podemos decir literalmente, entonces significa eternamente, ¿verdad? Pero dice Rashi que hay que leer así, con Kamat Katan, o sería con Jolam, mejor para los que saben leer hebreo. Hay que leer o
la mot. Olam es mundo y olam es también eternidad. Y aquí es en plural olamot, eternidades, o sea, más que una eternidad, para siempre. Y inclusive aparece en el Salmo 46, versículo 1, dice, la Menatzeach Livnei Korach, otra vez, el director de los hijos de Korach, al Alamot Shem. Y entonces hay otros que dicen que Alamot es otra vez una referencia a la música de ese canto de los peregrinos o de ese salmo. A mí me gusta mucho la interpretación que es Alamot es un tono musical o cierta música, porque empezamos con los hijos de Coré y con la música. Y vimos que en el medio están los peregrinos. Ustedes se pueden imaginar a los peregrinos cantando en su camino. Hace años había en Israel una costumbre de hacer una caminata de 4 días, todo el pueblo. Durante 4 días la gente caminaba y se unían la gente de durante el camino se unían de las ciudades y las aldeas y llegaban a Jerusalén. Se llamaba Tzeada, marcha de 4 días. Ya no se hace, ahora caminan en el sendero de Israel desde el norte hasta el sur, otra caminata, y lo hacen cada joven o cada familia a su tiempo, pero sí hacen una vez al año, creo que es en el mes de marzo, cerca de Pesaj, hacen un maratón, no sé si es completo o medio maratón, creo que completo, en Jerusalén, y viene gente de todo el mundo. O sea, de alguna manera estamos tratando de revivir esa costumbre de que vayan multitudes a la ciudad y que entienden su grandeza. Y por eso traigo aquí otra vez la muralla de David, de la torre de David, y para la sesión de los comentarios encontré, esta es una reconstrucción, un modelo de Jerusalén antigua, y esto es la misma en la noche con las luces de la ciudad moderna y la ciudad vieja. Y yo sé que están impacientes, así que ahora comentarios. Comentarios, por supuesto, preguntas, como siempre. Pero mientras ustedes, ese silencio es asombrado, es algo como escuchar el silencio. Sí. Este salmo merece ese silencio. Sí, ahora hay. Alfonso, sí. Shalom, ¿me oyen? Sí, pero oigo un ruido muy fuerte detrás de tu micrófono. Sí. Una pregunta, el monte Moriah y el monte Sión es el mismo monte, porque sí. Yo había escuchado que eran 2 montes que después fueron aplanados y fueron unidos. Gracias. Yo no sé, nunca escuché esa explicación. Según lo que yo sé, es el mismo monte. Es el monte Moriah, el monte que supuestamente ahí fue Abraham con su gran fe a sacrificar a su hijo Jacob, su hijo Isaac, ¿sí? Que es el mismo. Ana Silly Ramírez, ¿sí? ¿Quieres abrir el micrófono? Sí. Shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias. Había estado leyendo un poquito acerca de la... No te escucho bien, acércate
Habla más lento y acércate al micrófono. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Había estado leyendo un poquito acerca de la poesía hebrea. Y entonces dentro de la terminología mencionada era como a veces una pausa musical que hacían los intérpretes de la música para poderle dar tiempo a la música, a la pausa, ¿no? En ese momento nada más los instrumentos cantaban. Y me pareció interesante las otras explicaciones que mencionaste. No sé si lo que menciona también este libro pudo haber sido así. ¿Qué pudo haber? O sea, que también puede ser un silencio musical. Sí, ¿Verdad? sí, puede ser. Acepto esa sugerencia, sí, puede ser. Hay una imagen, unos versículos muy bonitos en el libro de Reyes, cuando el profeta Elías va al desierto y Dios habla con él, hay un viento y hay un trueno y después hay un silencio. Ahí está, es el mismo silencio, sí. Gracias por tu comentario. Sí, justamente está después de que bueno, en esa parte donde dice como leímos, así hemos visto en las ciudades de Yahvé, perdón, de Adonai, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, los afirmará Dios para siempre, como que da para guardar el silencio que Dios nos va a afirmar para siempre, como una especie de meditación en lo que se acaba de decir, ¿no? Y además está justamente en este versículo que separa las dos partes del Salmo, la parte que habla de los reyes y la parte que habla habla de los peregrinos. Sí, es lógico lo que has dicho. Y me llamó la atención porque justo en el 10 dice hemos meditado. Después de guardar el silencio, entonces han meditado sobre la verdad. Sí. Has aportado muchísimo. Gracias. Carlos Correa, sí. Carlos, puedes abrir el micrófono. Yo lo voy a abrir, ¿sí? Estás levantando la mano. Sí, Carlos. Carlos, no te escucho. No te escucho, a lo mejor hay algún problema con el micrófono. Así que levantar la mano ya no va a ayudar porque no te puedo escuchar. Esperanza. Sí, Esperanza. Una pregunta. El monte Sión y el monte, ahorita acabamos de decir el otro, ay, se me fue el nombre ahorita. ¿Cuál? Moría, el monte. Moría. El mismo monte. Sí. Se refiere por sus letras, por las letras. ¿Por qué tiene dos nombres? Hay muchísimas explicaciones. Nosotros podemos ya empezar a analizar la palabra Moría. Lo hago sin base académica, podemos decir. O sea, sin leer, del conocimiento que tengo, pero no les puedo decir en dónde, en qué versículo, etcétera, como muchas veces hago. Moría, lo escribo con vocales completas. Entonces, ustedes ya pueden ver acá que está el nombre de Dios. Y lo que queda posiblemente de la raíz He, Resh, Yod,
tiene que ver con enseñar, con demostrar. Y por otro lado, Sion está relacionado con Metsuyan. Metsuyan es excelente, súper, algo especial. O cuando es Tziyun, Tziyun es una nota, un lugar donde te enseña o te dice cuál es el camino, como un aviso en la carretera, ¿sí? Entonces, es a lo mejor por eso que hay dos nombres, uno o dos, que interpretan diferentes ideas respecto al monte. Marta. Yo tengo dudas respecto a esta raíz, así que si hay alguien que la va a encontrar, o si yo voy a recordar, si hay otra raíz para esta palabra, lo vemos la próxima semana, o me lo comunican por escrito, ¿sí? ¿Por qué me llamó la atención? Porque Sion, ya ves que esta es Chad, Yud, Ba, Nun. Sí. Y viéndolo, son ovejas. Son rebaños, sí, pero es con ale. No, con son no tiene nada que ver. Tiene que ver con excelencia, Tziyun, o con una señal. Tziyun es también una señal. Gracias. Ambos están relacionados con demostrar algo, con enseñar algo. Eso sí. El monte, ustedes que lo ven por acá, es parte del monte. ¿Sí? Jerusalén está construida entre las montañas, así, y todas tienen el mismo nombre, todos aunque hay uno especial, sí, donde está la Torre de David, etcétera, pero hay una parte es el monte Herzl, donde hay un cementerio muy famoso, por ejemplo, pero en totalidad es el monte Sion donde está la ciudad. Si alguien más. Vamos a ver si veo más manos. Sí, Luis Alberto. Adelante. Buenas madrugadas, Mona. Tres preguntas. Una, ¿cuál era la pronunciación que decía para Monte Sion? No, para el Monte Santo. Kadosh, pero dice, creo que si está aquí es Har Kodsho. Vamos a ver. Creo. Vamos a ver. Aquí está. Har Kodsho, su monte sagrado. Kadosh es sagrado. Har Kodsho es el monte de él. ¿Sí? Es un constructo definido, el monte de él. El monte sagrado de él. Sí. Monte sagrado. Y la otra, la frase que está abajo, ¿cuál es aquella diapositiva? La de el gran rey, comentaba que era para el gran rey, pero una persona muy especial, ¿no? Muy, que tenía algo que la caracterizaba diferente a los demás, y le daba una pronunciación especial. Gadol Adonai, acá, Melech Rav creo que quieres decir. Sí, Melech, ¿cómo? Melech Rav, Melech Gadol, un gran rey. ¿Dónde estaba? Ahí está. Sí, el mismo. Uno de los nombres de la ciudad. Se pronuncia como Raj. Kiryat Melech Rav. Rav es la palabra como harbe, mucho. Mucho, grande. Ciudad de un gran rey. Hay muchísimos nombres de la ciudad de Jerusalén. Si ustedes escriben nombres de Jerusalén en Wikipedia, lo van a recibir en español con traducción al hebreo, hebreo con traducción, algo así. Lo van a encontrar. Hay muchísimos nombres.
Entre ellos Y creo que hay uno que es Ariel, si no me equivoco. Sí, Luis, ¿qué más? sí, la pronunciación también de la diferencia entre salmo, que decía que había una diferencia con misbar verdaderamente que era salmo, Mismor es Mismor, sí. mismor. Mismor, Mismor es Mismor es canto. Zemer es canto. La palabra salmo proviene de la traducción al griego antiguo, al griego koiné. ¿Sí? ok, entonces es mismor, es canto, y lo que se traduce como salmo es alel. No, y mismor se traduce como salmo. Pero la traducción correcta de La mismor, palabra, la traducción de mismor es canto. canto, ok, Sí, canto, ok. sí. Halel y aleluya, alabanza, es el nombre del libro. Es el libro de alabanzas. No es el Alabanza. libro de salmos, ¿ves? No es el libro de salmos, como se acostumbra decir en otros idiomas, sino es el libro de alabanzas. Ah, ok. Entonces, entonces sería el libro de cómo de Alelim, o cómo se pronunciaría. Tehilim. Teilim. No, sí, el nombre del libro, Teilim. Tehilim, aquí. Y mismor es canto. Ah, ok. Pues sería todo, Mora. Muchas gracias. De nada. Toda Rabá. Bevakasha. Marta, ¿tienes la mano arriba de antes o ahora? ¿Era para la lectura? ¿O tienes algo que...? Marta? No. Sí, Malca. Sí, ¿tú tenías algún comentario? Más bien es una pregunta. Yo para oír los webinarios saco la Biblia de Jerusalén y la Biblia hebrea. Me llamó la atención que los salmos normalmente vienen como si fuera un verso y en la Biblia hebrea viene como si fuera prosa. ¿Hay alguna razón? Porque así es la tradición, así aparecen, solamente que nosotros desde niños aprendemos a leerlo como poesía. Hacemos la pausa automáticamente entre las alas. Pero están escritos en estas... como prosa. Los libros de los profetas también. Ahora, cuando los niños son pequeños, reciben el texto con forma más fácil como poesía. Y así se aprende. Perfecto. Mil gracias. Todos los libros de poesía, todos los textos poéticos son así. Ninguno aparece como un escrito como un salmo, como una poesía. Muchísimas gracias. De nada. René. Está... Sí, Marga, buenas noches, muchas gracias. No sé si me salga tanto del tema, pero es que mencionamos a David en el Salmo de la ciudad de David. Una pregunta que tengo yo, una duda, ¿por qué si el Eterno le dijo a David que nunca le iba a faltar descendencia que se sentara en su trono, por qué actualmente en Israel no hay un descendiente de David como rey? ¿Por qué solo primer ministro? Porque no sabemos quién es el verdadero descendiente de David. Pasaron 2000 años desde la destrucción del segundo templo y antes, durante la época del segundo templo, los reyes no eran de la casa de David. Eran al principio reyes nombrados por el gobernador o por el rey en Roma, por el César, y ya se perdió. Nosotros hemos perdido en el exilio. Lo que quedó son los nombres de familia Leví y Cohen. Ahí estamos. Otros nombres hebreos modernos son traducciones de nombres de apellidos no hebreos o
lo que los judíos sefardítas han conservado es hijo de. Entonces, si alguien se llama Ben Abraham o Ben Isaac, significa que su padre o su tatarabuelo se llamaba así. Eso es lo único de lo que yo sé. Hay otros nombres que se pueden interpretar al hebreo. Muchísimas gracias, Malca. Y Roberto, la pregunta es de ahora o tu mano está ahí por la lectura. No. Entonces, Rosa. Sí, Rosa. Y ahí contigo cerramos. Sí, Laila, me gustó mucho el capítulo, la porción 15, Malca, de lo que habla de desde el 12, alegrarse en el monte de Sión y regocíjense las hijas de Judá por causa de tus juicios. Caminar en torno de Sión y ver en derredor de ella, cuenta sus torres, señalar bien sus murallas, ocupar sus palacios para que podáis contarlo a las generaciones. Me gusta mucho esta parte, Malca, porque deja un gran mensaje para nosotros los adultos, para los que tenemos niños, para que los eduquemos con respecto a las escrituras en un mundo tan convulsionado, en un mundo tan lleno de maldad, de perversión, de iniquidad, fuera de las líneas de la moral y de la enseñanza del Eterno. Poder recuperar estos valores tan bellos, tan hermosos y lo más importante, lo que es en sí la alabanza al Eterno. La alabanza al Eterno nos da un gran mensaje y una gran alegría y un gran regocijo en el corazón. La verdad creo que eso le pasa a cualquiera, no solo a las hijas de Yehudá, sino que nos pasa a todos aquellos que de alguna manera sentimos un gran amor al Eterno. Dejarle a nuestros hijos esta herencia creo que es la más importante que cualquier cosa material. Toda Rabamaco. Toda Rosa. Y entonces nos despedimos con esa alegría, ¿verdad? Y ver esa belleza de la ciudad con las luces, lo moderno y lo antiguo junto, y que es eterna la ciudad. Yo busqué mucho una fotografía que muestra la parte antigua y la nueva para que nos convenzamos que es eterna. Por ver, los que estaban en Jerusalén, por supuesto que lo saben y lo entienden. La próxima semana nuestro tema va a ser intrigante. Vamos a hablar de la historia de Sara en la casa de Abimelech en Egipto. Hay 3 historias, 2 con Abraham y Sara, una con Isaac y Rivka. Vamos a tratar de entender lo que ha pasado ahí y los espero entonces la próxima semana. Hasta entonces, vamos a decir Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, muchas gracias. Recuerdo otra vez, en el chat está mucho gusto. En el chat está el lugar en el internet. He abierto un Facebook especial para ustedes. De vez en cuando escribo algo, contesto a veces preguntas y están invitados a entrar, reflexionar, compartir conmigo. Ahí mismo mandé el link y además estoy subiendo ahí grabaciones de webinarios pasados. Muchas veces ustedes me envían preguntas que ya hemos tratado. Aunque estoy pensando de retomar algunos temas centrales que hemos hablado y volver a hablar de lo mismo, pero de otra forma. Como dije al principio, mientras más leemos la Biblia, más encontramos cosas nuevas. Cada lectura, hay un dicho que la Biblia tiene, la Torah tiene 70 caras. Bueno, no hemos todavía descubierto las 70 caras. Shalom y Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom a todos. Shalom a todos. Shalom.